Este caso ocurrió en la Ciudad de México. Fue reportado como una desaparición y terminó convirtiéndose en uno de los expedientes más cuestionados del país. Todo comenzó una mañana. Una menor fue reportada como desaparecida dentro de su propio domicilio. La información inicial era confusa. Se afirmó que había sido vista por última vez en su habitación. No hubo señales de entrada forzada. No hubo testigos externos. No hubo indicios claros de un delito inmediato. Aún así, la alerta se activó. Las autoridades iniciaron la búsqueda. Se revisó el departamento. Se inspeccionaron habitaciones. Se entrevistó a familiares y personal del lugar. Los primeros reportes indicaban que el sitio había sido revisado a detalle. Sin embargo, la menor no fue localizada. Los días comenzaron a pasar. La atención mediática aumentó rápidamente. El caso empezó a ser transmitido a nivel nacional. Cada declaración era analizada. Cada imagen era revisada. La presión pública crecía. Mientras tanto, la versión oficial se mantenía. Se trataba de una desaparición, pero algo no encajaba, porque el último lugar donde había sido vista seguía siendo el mismo, su habitación. La búsqueda continuó durante los días siguientes. Elementos de seguridad, voluntarios y personal especializado ingresaron repetidamente al departamento. Se revisaron muebles, se movieron objetos, se inspeccionaron espacios reducidos. Según las declaraciones oficiales, nada fue encontrado. El caso comenzó a generar inquietud, porque no se trataba de un espacio abierto, no se trataba de una zona extensa. Era un lugar cerrado. Cada habitación tenía límites claros. Aún así, la menor no aparecía. Las versiones comenzaron a variar. Algunas declaraciones se ajustaron con el paso de los días. Otras fueron aclaradas públicamente. Cada cambio era observado con atención. La cobertura mediática no se detuvo. Cámaras, micrófonos, transmisiones en vivo. El caso se convirtió en un tema constante. Mientras tanto, el departamento permanecía bajo resguardo. Y aún así, no había respuestas. La habitación seguía siendo el punto central, el lugar donde todo había comenzado, y el lugar donde, según los informes, ya se había buscado. Conforme avanzaban los días, la lógica del caso comenzó a ser cuestionada. Especialistas y ciudadanos señalaban un mismo punto. Si el lugar había sido revisado en repetidas ocasiones, ¿cómo era posible que no hubiera ningún rastro? El departamento no era grande, no tenía accesos ocultos, no presentaba daños visibles. Aún así, la búsqueda no daba resultados. La habitación de la menor fue descrita como ordenada. La cama estaba hecha. Los objetos permanecían en su lugar. No había señales claras de un evento violento. Esto reforzaba la idea inicial de una desaparición, pero también generaba nuevas dudas, porque no existía una explicación lógica para que alguien pudiera salir del lugar sin ser visto. Las autoridades reiteraron que el inmueble había sido revisado más de una vez. Se mencionaron inspecciones detalladas, revisiones minuciosas, protocolos cumplidos. Sin embargo, el tiempo seguía pasando, y cada día sin respuestas hacía que el caso resultara más inquietante. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo podía alguien desaparecer en un lugar donde ya se había buscado? Con el paso de los días, el caso dejó de ser solo una búsqueda. Se convirtió en una incógnita pública. Las conferencias de prensa continuaban. Las declaraciones se repetían, pero las respuestas no llegaban. El departamento seguía siendo el centro de todo. Un lugar que había sido revisado, asegurado y supuestamente descartado. Aún así, la menor seguía desaparecida. La atención comenzó a centrarse en los detalles, en los tiempos, en los movimientos, en lo que se había dicho y en lo que no, porque cada revisión confirmada hacía más difícil entender la situación. No se trataba de un sitio remoto, no era un espacio abierto, era un lugar cerrado, controlado, y mientras la investigación avanzaba sin resultados, una certeza empezó a tomar fuerza. Si la respuesta existía, no estaba fuera del departamento,
estaba dentro. Días después el caso dio un giro inesperado. El cuerpo de la menor fue localizado dentro del mismo departamento, en el lugar que había sido revisado en múltiples ocasiones. La noticia generó impacto inmediato, porque el hallazgo ocurrió en un punto que, según los reportes oficiales, ya había sido inspeccionado. La versión indicaba que el cuerpo se encontraba en la habitación, en una zona que había pasado desapercibida durante los primeros días. Las autoridades afirmaron que se trató de una omisión involuntaria, que las condiciones del lugar dificultaron la localización inicial. Sin embargo, la explicación no convenció a todos. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo pudo no ser detectado antes? ¿Cómo pasó por alto en revisiones previas? ¿Cómo permaneció oculto durante tanto tiempo? La atención mediática se intensificó aún más. Cada detalle fue analizado. Cada imagen del lugar fue revisada cuadro por cuadro. El caso dejó de ser solo una desaparición. Ahora era un expediente lleno de inconsistencias. Las declaraciones oficiales intentaron explicar lo ocurrido. Se habló de la posición del cuerpo, de las condiciones del entorno, de factores que habrían dificultado la visibilidad. Según esta versión, el cuerpo habría permanecido oculto por la forma en que se encontraba el espacio. Sin embargo, esta explicación fue cuestionada de inmediato, porque el lugar había sido revisado en repetidas ocasiones, por diferentes personas, en distintos momentos. La habitación no permaneció cerrada, no estuvo aislada, fue utilizada durante los días posteriores a la desaparición. Esto generó una nueva ola de dudas. Si el cuerpo estaba ahí desde el inicio, ¿cómo pudo pasar desapercibido? Algunos especialistas señalaron que la explicación oficial no coincidía con las revisiones reportadas. Otros indicaron que ciertos detalles no fueron aclarados de forma precisa. Las versiones comenzaron a diferir. Mientras tanto, la atención pública no disminuyó. Cada comunicado era analizado, cada cambio en la narrativa era observado. El caso ya no solo generaba tristeza, generaba desconfianza. Con el paso de los días, nuevas inconsistencias comenzaron a salir a la luz. Algunas declaraciones realizadas al inicio del caso no coincidían con versiones posteriores. Los horarios fueron ajustados. Los recorridos fueron reinterpretados. Los detalles cambiaron. Estos cambios no fueron explicados de forma clara. La investigación oficial avanzaba, pero las dudas crecían al mismo ritmo. Especialistas comenzaron a señalar que el caso presentaba vacíos difíciles de ignorar. No se trataba de una sola omisión, era una serie de decisiones que en conjunto debilitaban la narrativa oficial. La habitación volvió a ser el centro de atención, un espacio que había sido revisado, descartado y posteriormente señalado como el lugar del hallazgo. Para muchos, ese punto marcó un antes y un después, porque si el cuerpo estuvo ahí todo el tiempo, entonces las búsquedas iniciales fallaron, y si no lo estuvo, entonces la versión oficial no estaba completa. Ambas posibilidades resultaban inquietantes. Con el paso de los días, nuevas inconsistencias comenzaron a salir a la luz. Algunas declaraciones realizadas al inicio del caso no coincidían con versiones posteriores. Los horarios fueron ajustados. Los recorridos fueron reinterpretados. Los detalles cambiaron. Estos cambios no fueron explicados de forma clara. La investigación oficial avanzaba, pero las dudas crecían al mismo ritmo. Especialistas comenzaron a señalar que el caso presentaba vacíos difíciles de ignorar. No se trataba de una sola omisión, era una serie de decisiones que en conjunto debilitaban la narrativa oficial. La habitación volvió a ser el centro de atención, un espacio que había sido revisado, descartado y posteriormente señalado como el lugar del hallazgo. Para muchos ese punto marcó un antes y un después, porque si el cuerpo estuvo ahí todo el tiempo, entonces las búsquedas iniciales fallaron, y si no lo estuvo, entonces la versión oficial no estaba completa. Ambas posibilidades resultaban inquietantes.